Hola, ¿qué tal? He actualizado los mapas de mi MG4 del navegador y os explico el proceso por si queréis hacerlo. Son 15 gigas y necesitáis un USB. Lo primero es entrar en la página de MG y entramos en la parte de propietarios. Esto hay que hacerlo porque la última vez que puse el enlace en uno de mis vídeos se cambió el acceso a la página web. Entonces tenéis que bajaros el manual por si ha cambiado la dirección y pinchar directamente en el PDF en la dirección donde está la descarga. Entonces entramos en manuales de usuario y aquí introducimos el BIN, el número del coche. Una vez introducido el número de serie del coche, nos aparecen los manuales. Y el manual que estamos buscando sería la actualización de los datos del mapa. Lo descargamos, se nos descarga un PDF y aquí tenemos las instrucciones del proceso. Y tenemos el link de descarga. Pulsando el link se nos descarga un fichero, que ya lo tengo aquí, que sería este. Descargas. Aquí lo tenemos. Los mapas.zip, que son 4 horas, me está diciendo por la velocidad mismo que tengo, por 15 gigas. 15 gigas. Bueno, ahora irá bajando el tiempo. Subiendo la velocidad, bajando el tiempo, una hora, 2 horas más o menos, depende de la velocidad que tengáis. Y son 15 gigas. Entonces estos 15 gigas, aquí os explica que lo tenéis que poner en descomprimir el zip y colocar la carpeta mapas en un RAID de un USB. Un USB de más de 15 gigas, un 16 gigas o 32 gigas. Yo lo he hecho en uno de 64 gigas sin problema. Y nada, lo copiáis y el siguiente paso sería ir al coche con el USB y os indico lo que hay que hacer. Una vez que hemos copiado ya los ficheros de los mapas en el USB, pues hay que insertarlos en el puerto USB, el principal. El coche lo reconocerá. Entonces nos metemos en ajustes y donde pone sistema hay un apartado que pone actualización USB de mapas y datos VR. Le damos a de acuerdo y entonces empezará a analizar el USB. Esto tarda un poquillo porque son muchísimos ficheros y tiene que hacer comprobaciones. Entonces hay que tener paciencia que lo reconozca y empiece a funcionar. Aquí ya ha reconocido el USB y nos dice que seleccione los datos de mapa USB. Ha visto que no hay recursos del USB ni manuales electrónicos nuevos. Entonces simplemente le damos a de acuerdo y ya empieza a comprobar, hacer un chequeo de los ficheros MD5 de todos los archivos. Esto es un proceso bastante lento, tarda bastante. Entonces lo importante es no apagar el coche y tener paciencia. No sacar el USB, no cortarlo porque se nos puede corromper los datos y tener un problema. Empezará a parpadear el USB y aquí se ve ya la copia de recursos, actualización de los mapas. Vemos que está parpadeando, está leyendo los ficheros y vemos el avance. El avance es muy lento y tener en cuenta que son 15 gigas de mapas de toda Europa. Entonces es bastante lento. Así que tenéis que tener paciencia y esperar a que termine el proceso. No cerrar el coche, ni lo apaguéis, ni nada, tenéis que esperaros. Una vez que termina todo el proceso de carga, nos sale esta pantalla que dice actualización realizada correctamente, pulse OK para reiniciar. Pulsamos, se reinicia el sistema
Respire aire puro y diviértase. Y ya está cargando los mapas y reiniciando el sistema de navegación. Lo que no sé si hay que aceptar de nuevo los términos legales. Vamos a comprobar si los pide o no. La última vez que lo actualicé sí me los pidió y tuve que darle a aceptar en ajustes para que pudiera funcionar. Se está descargando, parece ser online, también algunos temas de tráfico. A ver si nos metemos en ajustes. Política de privacidad. Está aceptado ya, no hay que hacer nada. Entonces en principio, vamos a ver. Sí, aquí están ya. La versión de los mapas se supone... Sistema. Es una versión de software y lo que no sé, los mapas no lo dice aquí, hay que meterse en modo ingeniero para verlo. Y ese sería todo el proceso de actualización. Así que nada, descargaros los 15 gigas en una memoria y actualizar vuestros mapas. De vez en cuando está bien actualizarlos porque ahí viene información sobre los cargadores y carreteras nuevas. Y creo que en información en el manual decía que los 5 primeros años las actualizaciones eran gratuitas. O sea que tenemos 5 años para descargarnos todas las actualizaciones. Hasta luego.